Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo. Es uno de los libros anteriores al Nuevo Testamento. Ahí los últimos tres son Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos a leer Ageo. Si usted no lo tiene y llegamos, lo leemos por pantalla. ¿Qué le parece? La semana que viene voy a preguntar si venimos con Biblia. Si no, vamos a estar como el ejército de Saúl, 2 espadas nada más. ¿Tenemos espada por acá? A ver, ¿quién tiene espada? Bueno, esta fila se la va a arreglar. Esta va a tener que correr mucho, me parece. Ah, bueno, ahí se la arreglan un poco más. Buenísimo. Y allá la última. Estamos. Muy bien, lo felicitamos. Gloria a Dios. Vamos a Ageo, capítulo 1, ¿está? Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Yo le voy a pedir que después lea todo el libro de Ageo en su casa. Son 2 capítulos nada más. Yo voy a ahorrar tiempo, no leer, pero sí les voy a comentar. Pero es un poco casi de todo el libro que vamos a hablar. Pero solo voy a leer esta porción que dice así, Ageo capítulo 1, versículo 2. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Diga conmigo, ha dicho Jehová. Bien. Los tiempos cambian, las situaciones varían, pero las realidades siguen siendo las mismas. Si yo tuviera que ponerle un título al sermón de hoy, yo le pondría o lo titularía 4 consejos para vivir una vida bendecida. 4 consejos. Nosotros estamos viviendo tiempos tal vez como los que vivieron ellos. Obviamente, en una circunstancia distinta, no es el mismo este año del siglo XXI que en aquel tiempo. Pero las situaciones por las que atraviesan los seres humanos, la manera en que las viven y reaccionan, son siempre iguales, son similares. Por eso la Biblia es un libro que jamás pasa. Pero hay 4 realidades que este pueblo tuvo que entender. Ellos estaban viviendo un tiempo especial. Ellos estaban viviendo un tiempo profético de parte de Dios. Porque estaban regresando a la tierra de Israel después de años de cautiverio. Ellos estaban volviendo. Era un tiempo señalado por Dios. Pero no solo era un tiempo profético, era un tiempo con promesa, con bendición. Dios estaba dispuesto a bendecirlos. Pero también estaban viviendo lo otro, que en medio de la bendición había pruebas, dificultades, había cosas que se levantaban. Ellos fueron prosperados al principio, pero se empezaron a levantar enemigos, empezaron algunas cosechas a faltar. Y Dios tiene que hablarle a lo largo del libro, tiene que levantar un profeta, enviarle a este pueblo para volver a enfocarlos. Ellos se habían desenfocado, digo conmigo, desenfocado. Y Dios lo tiene que volver a enfocar, los tiene que volver a poner en línea para que ellos verdaderamente puedan ser y recibir lo que Dios tiene planeado para ellos. Y en ese enfocarlo hay 4 cosas que Dios les quiere enseñar. La primera, y Dios nos quiere enseñar a nosotros también, es que debemos tener una visión clara del tiempo que vivimos y de nosotros mismos. Nosotros necesitamos entender los tiempos y cómo Dios se mueve
en medio de los tiempos. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Mire lo que leímos recién. El pueblo decía, no es tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Pero Dios les dice, suban al monte, traigan madera y edifiquen la casa. Había una visión diferente entre lo que veía el pueblo y lo que Dios veía. Por ejemplo, cuando los discípulos vienen caminando y ven a un ciego de nacimiento, ellos tienen una visión y dicen, este está así por su pecado o por el pecado de sus padres. Y Jesús le dice con otra visión, él no está así por el pecado de él ni de los padres. Él está así para que la gloria de Dios sea vista en él. Había visiones diferentes. Y yo tengo que conocer cómo Dios se mueve en los tiempos y qué clase de tiempo estoy viviendo, porque si no puedo perderme lo que Dios me quiere dar. Les doy un ejemplo más. Cuando Israel venía caminando por el desierto, Israel caminaba por el desierto después de ser libre de Egipto, y todos los días caía el maná. Todos los días ellos salían y juntaban el maná para comer. Ellos seguían la columna de fuego y la nube que los guiaba. Pero cuando ellos son introducidos a la tierra prometida, el maná cesó. Ya no podían salir a buscar maná porque maná no había. Ahora ellos tenían que trabajar la tierra, iban a tener más bendición, pero había cambiado. ¿Me está siguiendo? Ya no estaba la nube, ya no estaba la columna de fuego. Ahora ellos tenían que seguir el arca, tenían que seguir la presencia de Dios. Y lo que Dios le está diciendo acá es: edifiquen el templo. Ellos fueron vueltos a Jerusalén con un propósito: edificar el templo. Y en la edificación de ese templo, en esa vuelta espiritual, a la vida espiritual, ellos iban a ser bendecidos. Y de hecho, cuando empezaron, Dios los bendijo. Pero la obra se detuvo y la bendición se paró. A veces necesito conocer los tiempos. En estos tiempos, nosotros tenemos que tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque el Espíritu Santo nos va a hablar de cosas que no están en nuestras realidades. El Espíritu Santo nos va a hablar de cosas que superan nuestras realidades. En este tiempo donde todo el mundo está hablando de la economía y de cómo se puede salir adelante y de todo lo demás, nosotros estamos recibiendo palabras de que Dios va a abrir puertas, de que Dios nos va a prosperar. Y yo tengo dos opciones: o me quedo con lo que dicen los demás, o le creo a Dios. Si yo le creo a Dios, voy a empezar a actuar. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo en este tiempo? Provocá la bendición. Salí, golpeás las puertas para que se abran. Orá para que Dios te abra puertas. Y cuando empezamos a caminar en esas realidades, las puertas se empiezan a abrir. No es como en otros momentos. Hoy luchamos con cosas. Hoy el enemigo, hoy los tiempos son difíciles, pero el obrar de Dios es grande. Hoy necesitamos entender cómo funcionar. Necesitamos empezar a dejarnos guiar por el Espíritu. Yo tengo que entender que el Espíritu Santo es fundamental en mi vida en este tiempo. Mi relación con el Espíritu es la clave para ser bendecidos. Esta gente empezó a edificar el templo en 2 años y fueron prosperados grandemente, a tal punto de que sus casas estaban artesonadas. Casas artesonadas significa casas adornadas. Pero ellos perdieron el enfoque. Y en lugar de disfrutar de sus casas y seguir con la obra, ellos se metieron en sus casas. Y los cielos empezaron a cerrar. La bendición se empezó a ir. Porque ellos empezaron literalmente a descuidar su relación con Dios. No era el problema de poner ladrillos, el problema era que Dios le dijo: mi casa está desierta, dejaron de buscarme. Y terminó la bendición. Hoy cuando hablamos del secreto, hoy cuando hablamos de buscar a Dios, de congregarnos, no lo estamos haciendo por religión, lo estamos haciendo porque ahí es la clave de nuestra bendición. ¿Me estás siguiendo?
Estos son tiempos de entender que mi relación con el Espíritu va a ser determinante. Si yo quiero tener éxito, si yo quiero que me vaya bien, si yo quiero ver realidades cambiadas, yo tengo que entender que Dios me está llamando a una relación con Él, no a una religión. Esa es la primera clave. Lo segundo que Dios les enseña es que ellos no debían permitir que su mundo se vuelva pequeño. Si me podés, si me querés ayudar, me ayudás. Pero decirle a uno que está a tu lado, si podés, que tu mundo no se vuelva pequeño. Bien, ahora se lo voy a decir con un poquito de entusiasmo. ¿Qué le parece? Así me ayuda para que no me deje gargante de acá arriba. Ponele onda y decirle que está a tu lado, que tu mundo no se vuelva pequeño. ¿O no? Willy, que tu mundo no se vuelva pequeño. ¿Estamos? Nanín. Que tu mundo no se vuelva pequeño, iglesia. El mundo de ellos se volvió pequeño. Escuché a una mujer de Dios, Kathryn Kuhlman, contar algo sobre esto. Y ella dijo, si Juan fuera un país, hablando en términos figurados, sería un país pequeño. Si tuviera que representar a una persona, ¿no? Tomó una persona figurada, Juan sería un país pequeño, porque Juan limita al norte, al sur, al este y al oeste con Juan. Lo voy a traducir para que me entienda. Muchas veces los que limitamos nuestras vidas somos nosotros mismos. Este pueblo tenía un propósito grande de Dios: edificar un templo, para que ese templo sea el centro de la vida espiritual de toda una nación y de la vida espiritual de muchos que estaban lejos también. Pero ellos se empezaron a limitar a sí mismos con sus propias realidades. Lo que ellos hicieron equivocadamente es que limitaron su mundo a ellos mismos. Como nosotros decimos, algunos suelen decir, se ensimismaron. ¿Qué quiere decir esto? Ellos empezaron a vivir poniendo como límites sus propios deseos, sus propias necesidades, sus propias inquietudes, propósitos. Dios le tiene que decir, mi casa está desierta, y cada uno corre a su propia casa. Ellos estaban metidos en ellos mismos. No sé si me está siguiendo. Todo lo que ellos procuraban estaba sobre ellos mismos. Su visión se vino pequeña. Si yo quiero tener una visión grande, yo tengo que tener una visión que supere mi vida, que supere mis realidades, que supere mi familia. Una visión que vaya más allá, una visión que llegue a otros, que bendiga a otros. Yo tengo que aprender a vivir con una visión que trascienda en el tiempo. Se lo voy a explicar, porque me parece que no me está entendiendo del todo. Yo necesito, para ser bendecido, abrazar sueños de Dios. Ir por un avivamiento. ¿Cuántos hemos sido bendecidos en este tiempo? Hemos sembrado en realidades que no eran las nuestras. Hemos viajado a trabajar en congresos que no organizamos nosotros. Hemos colaborado para que realidades de otros cambien. Y Dios cambió las nuestras. Y Dios nos dio nuestro congreso. Y Dios nos prosperó a nosotros. Cuando uno tiene una visión más grande que uno mismo, empieza a ver realidades que antes no veía. Empieza a desatar cosas que antes no se desataban. No sé si me está siguiendo. Yo tengo que entender que Dios me llamó para algo más grande que mi propia vida. Dios me llamó para un gran avivamiento. Dios me llamó para levantar una generación. Yo en mi oración le digo, Señor, ayúdanos a levantar una iglesia que trascienda mi vida, que trascienda la vida de mis hijos, que trascienda las generaciones, que los hijos de mis nietos adoren en esta iglesia y sean portadores de un avivamiento. Ayúdame a levantar una visión que vaya más allá de esta casa, de Rosario, que llegue a diferentes ciudades. Danos un fuego que podamos expandir. Es la clave. Es la clave, salir un poco de nosotros mismos. A veces estamos tan metidos en nosotros mismos que lo único que vemos es problema y angustia.
¿Le ha pasado o no le ha pasado? Necesitamos tener una visión más grande. Yo llegué a la iglesia porque tenía problemas. Y llegué a la iglesia para que Dios me ayude en mis problemas. Pero Dios tenía una visión más grande. Y yo vine a decirte esta noche, quizás viniste por tus problemas, pero yo vine a decirte, Dios tiene una visión más grande. Dios tiene cosas más grandes para tu vida. Dios quiere que puedas servirlo, que puedas ser parte de un gran sueño. Dios quiere que puedas ser parte de un gran avivamiento. Vamos, iglesia, ayúdame a decirle a alguien que está a tu lado, vas a ser parte de un gran avivamiento. Tenemos que ser parte de algo más grande que nosotros mismos. A ver si me entiendo un poquito más. Fuimos con Valentín en estos días, porque estamos armando una sociedad civil que tenga que ver con todo lo de la iglesia, para que todas las cosas que la iglesia va adquiriendo también estén en la sociedad civil. Y cuando la persona que nos guía en la confección del estatuto, nosotros teníamos que poner el propósito. Y yo hice el propósito. Y puse las cosas que necesitamos para ese propósito. Y cuando el hombre leyó, me dijo, no te faltó nada. Les puse centros de rehabilitación, centros médicos, escuelas, universidades, institutos, pues no sé, centros de día y de noche. Yo tengo que tener una visión más grande. No sé si me entienden. Dios quiere que seas parte de algo grande. Dios quiere que seas parte de algo grande. Que tú digas, yo fui parte de eso. Yo soy parte. Tiene que haber un legado más grande. Tiene que ser más grande. Entonces yo volví y dije, cuando quieran abrir la escuela, ya tenemos la personalidad jurídica, todo para la escuela. Yo no lo pude tener a mis hijos. No sé, voy a llegar con alguno de mis nietos, pero mis bisnietos se van a educar en la escuela del avivamiento. Y tus nietos, tus hijos se van a educar ahí también. Tiene que ser más grande. Eso hace que la bendición venga. ¿Me estás siguiendo? Eso trae bendición. Porque a veces estamos tan metidos en nosotros mismos, en nuestras realidades, que todo gira en torno a nosotros. Necesitamos ver más allá. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Yo quiero que lo entiendas. Para todos nosotros. Y esa era una clave para este pueblo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque eso de que estoy limitado por mí mismo, pocas personas se dan cuenta. A veces yo no me doy cuenta que estoy limitado por mis mismas realidades. Pero ¿sabe lo que me pasa? Cuando yo estoy limitado por mis mismas realidades, empiezan a pasar cosas en mi vida. Número uno, me pongo quejoso. Veo que hay gente que se queja. Viene la autocompasión. ¿Y sabe qué dice la autocompasión? Nadie me ayuda. Nadie me entiende. Nadie sabe lo que a mí me pasa. Nadie se fija. Eso es peligroso, porque la autocompasión nos lleva a una miseria espiritual. ¿Sabes? No se trata de vivir aislado. Yo quiero que entiendan esto. No se trata de no atender tus asuntos. Se trata de mirar más allá. De entender que lo que yo estoy viviendo es pasajero, pero estoy trabajando para algo que será perdurable o eterno. Entonces necesito ampliar la visión de por qué estoy aquí. ¿Qué más necesito? Necesito aprender a vivir. Diga que está a tu lado, tenés que aprender a vivir. Me gusta porque le dice las cosas por fe, no entiende nada, pero está bien, no sabe ni de qué voy a hablar, pero está bien, eso es fe. Tenés que aprender a vivir. Si usted lee el capítulo 2 del libro de Ageo,
Dios, a través del profeta Ageo, le dice al pueblo: escúchenme, sacerdotes y pueblo, ¿qué pasa si alguien lleva cosas santificadas por Dios y esas cosas tocan otras cosas? Vamos a suponer, si el pañuelo está santificado y toca el parlante, ¿lo hace santo al parlante? Entonces los sacerdotes y el pueblo dicen: no, no lo hace santo, porque la santidad no se pega. Pero ¿qué pasa si alguien lleva algo inmundo y decía y toca otra cosa, la hace inmunda? Y según la ley judía, si alguien, por ejemplo, había tocado un muerto y tocaba algo del santuario, se volvía inmundo. Entonces los sacerdotes dicen: sí, si lo inmundo toca algo, se vuelve inmundo. La tenían clara, lo sabían. Entonces el profeta le dice: si ustedes la tienen tan clara, ¿por qué cuando van a vender 20 efas de harina, las cuentan y hay 10? ¿Por qué cuando van a vender tantos, no sé, cosas de aceite, las cuentan y hay menos? Ustedes saben, pero no viven de acuerdo a lo que saben. Ustedes saben lo que está bien y lo que está mal, pero hacen lo que quieren. Entonces el pueblo tenía que aprender a vivir. Es como cuando vos hablas con alguien y dices: ya sé, que conoce uno de esos. Sí, ya sé lo que me va a decir, ya sé, pero no lo vivo. Entonces eso me juega en contra, porque lo sé, pero no lo practico. La Biblia no es un libro religioso, es un manual de vida. La Biblia te dice cómo ser exitoso en la economía, cómo ser exitoso en las relaciones, cómo ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buen marido, buena esposa. La Biblia nos enseña a vivir, nos da principios de vida. Y nosotros lo sabemos, pero hacemos otras cosas. Nosotros tenemos en nuestras manos el consejo de Dios, pero andamos buscando por cualquier lado que alguien nos diga cómo solucionar las cosas. Entonces Dios le tiene que decir al pueblo: ustedes saben, pero lo que ustedes tienen es que aprender a vivir. Tienen que empezar a poner en práctica el consejo de Dios. Tienen que seguir las instrucciones que yo les estoy dando. Entonces va a pasar como dice en Josué, que tenemos que leer atentamente en la Biblia, en la palabra de Dios, en la ley, para guardar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo tengo un manual de éxito en mi vida y no lo estoy usando. ¿Entiende por qué le digo tenemos que aprender a vivir? Yo le digo a Dios: ayúdame a esforzarme por poner por práctica cada palabra que me das, porque esa es la clave de mi bendición. Nosotros no estamos aquí para entretenernos, nosotros estamos aquí para que Dios forme de nosotros gente vencedora, gente que tiene luchas pero que sale adelante, gente que conquista, que avanza. Y Dios nos dio una palabra, pero iglesia, tenemos que aprender a vivir. Yo no quiero hacerle levantar la mano, pero ¿cuántos de nosotros podríamos decir esta noche: yo vivo con menos de lo que yo sé? Yo sé lo que me conviene, yo sé lo que está bien, yo sé lo que Dios quiere, pero yo hago como me parece. Y eso es perjudicial. Y el último consejo que Dios le da es que debía aprender qué olvidar y qué recordar. Diga conmigo: aprender qué olvidar y qué recordar. Decirle al que está a tu lado: tenés que aprender qué olvidar y qué recordar. ¿Quieres ser feliz? Aprenda qué olvidar y qué recordar. ¿Quieren tener vidas plenas? Aprendan qué olvidar y qué recordar. Esdras nos cuenta algo en el capítulo 3, que cuando el cimiento de la casa fue echado, había gente que empezó a dar aclamaciones de júbilo. Los jóvenes empezaron a gritar,
Estaban contentos porque la casa de Dios se estaba edificando, se estaba levantando. Ellos festejaban. Pero mientras los jóvenes gritaban de júbilo, los más grandes, los ancianos lloraban. Y lloraban fuerte, porque ellos veían los cimientos y los que habían conocido el templo de Salomón decían: lo que estamos levantando es como nada comparado con el templo de Salomón. Y tenían razón. De hecho, el templo de Salomón, escuche esto, costó a precio de hoy entre 5 y 8 mil millones de dólares. Te lo voy a repetir. El templo que levantó Salomón costó entre 5 y 8 mil millones de dólares. Decirle a que está a tu lado: y vos te quejás porque quieren comprar un aire acondicionado. Decíselo, vos te quejás porque quieres decirle, hablale. ¿O no? Vamos a comprar un aire, ¿por qué no ponemos ventiladores? Pero en tu casa vos tenés aire, no ventiladores. ¿O no? ¿Pasa o no pasa? Acá no pasa. En Leones. Y la verdad que era cierto. No tenían ni por asomo esa plata para gastar. Pero ellos tenían que aprender qué recordar y qué olvidar. Iglesia, si queremos vivir vidas felices, vas a tener que aprender qué olvidar y qué recordar. Hay cosas que vas a tener que aprender a olvidar, como dolores, frustraciones, heridas, traiciones, cosas que te pasaron. Las vas a tener que olvidar. Vas a tener que aprender qué tenés que olvidar, porque hay mochilas con las cuales no vas a poder vivir. Tenés que olvidarlas. Cuando escuchás una crítica, un mal comentario, tenés que olvidarlo, porque no te va a bendecir, no te va a ayudar. Hay cosas que vivimos en el pasado, aún cosas que hicimos, que las vamos a tener que aprender a olvidar, porque no nos van a servir para lo que Dios nos quiere dar. Pero hay cosas que sí tenés que recordar. Por ejemplo, tenés que recordar las personas que te ayudaron. Ser agradecido a aquellos que te hicieron salir del pozo, aquellos que te dieron una mano, aquellos que creyeron en ti. Tenés que recordarlos, tenés que recordar las cosas que Dios hizo con tu vida hasta ahora, porque seguirá haciendo cosas mayores. Tenemos que recordar las promesas que Dios nos ha dado, porque Él las va a cumplir. Y lo que yo recuerde, lo que yo olvide, va a marcar la diferencia en la clase de vida que yo vivo. Escuche lo que le voy a decir. A veces vivimos atormentados con recuerdos del pasado. Dígame que no. El enemigo nos atormenta con cosas que ya no están, que pasaron y que no van a volver a repetirse. Y tenemos que entender que pasaron. Tenemos que aprender. El apóstol Pablo decía: olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. ¿Me está siguiendo? Y Dios le habló al pueblo estas cosas. ¿Por qué? Porque este pueblo había perdido su enfoque. Ellos no estaban entendiendo el tiempo que estaban viviendo. Ellos se habían hecho una visión pequeña en ellos mismos. Ellos no estaban teniendo en cuenta esto, qué olvidar y qué recordar. Ellos estaban pasando por estas cosas que yo les estoy nombrando hoy. Ellos, de una manera u otra, no estaban aprendiendo a vivir la vida que Dios les daba. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Empezaron a sentirse insatisfechos. Empezaron a sentirse mal. Empezaron a afligirse, a angustiarse. Fíjese estos hombres mayores que lloraban porque el templo no era como el de Salomón. Angustiados. Estaban en un momento histórico. Israel estaba volviendo a su tierra. El templo se estaba volviendo a levantar. Y ellos veían ese momento como algo angustioso. Esta gente empezó a no ser bendecida económicamente. Los cielos se les cerraban.
la bendición no venía. Sembraban mucho y cosechaban poco, porque estaban errando en el foco. Y Dios le tiene que decir: tengan una visión amplia, vean más allá de ustedes mismos, entiendan los tiempos que están viviendo y cómo funcionar. Prepárense, olviden lo que tienen que olvidar de una vez y empiecen a recordar y a mirar hacia las cosas que tienen que mirar. Dios le empieza a hablar de todas estas cosas a ellos. Y yo vine a hablarte de estas cosas porque tengo una palabra para tu vida, que te la quiero dejar esta noche. Decir al que está a tu lado: Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, porque yo vine con una palabra para tu vida. Yo te estoy enseñando esto, porque esto te va a servir para lo que viene. Hay una palabra para tu vida. Move a alguien que tenga, decirle: hay una palabra para tu vida. Hay una palabra para tu vida. Hay una palabra para tu vida. Y la palabra es Ageo, capítulo 2, versículo 9. Dios le da la clave de por qué le pide todo lo que le pide. Porque Él le dice: porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré, escuche esto, y daré paz a este lugar. Dios le está diciendo: la gloria que yo voy a traer sobre esta casa es más grande que la anterior. Y les voy a dar paz en este lugar. ¿Qué le está diciendo? Voy a traer sobre el pueblo bienestar, prosperidad permanente. Yo voy a hacer algo nuevo. Escuche un instante. Espere. ¿Qué le dijo Dios? La gloria postrera de esta casa será mayor que la... ¿Qué veían los ancianos? Los ancianos decían: este templo no va a poder ser como el anterior, porque no tenemos la plata. ¿Tenían razón, sí o no? ¿Sí? Diga conmigo: sí. Métase un ratito. ¿Tenía razón? Si tenían la plata, tenían también un problema por el cual no sería igual, porque no tenían el arca, porque no tenían las tablas de la ley, porque no tenían el maná, porque no tenían la vara de Aarón florecida. Así tuvieran la plata, no podían levantar un templo como el anterior. ¿Usted me está siguiendo? Hay cosas en tu vida que no van a ser como antes, por más que quieras. Hay cosas en tu vida que ya pasaron y no van a volver a ser como antes. Pero la promesa de Dios fue: la gloria de esta casa, de la que estás levantando ahora, de la que vas a levantar a partir de ahora, será mayor que la primera. La primera tenía riquezas. Cuando pasó el tiempo, se levantó un pagano como Herodes y agarró el templo y dijo: lo voy a hacer mejor que el de Salomón. Y edificó un templo majestuoso, glorioso, tremendo. Pero no había arca, no había maná, no había vara. Pero a ese templo entró el deseado de las naciones y lo visitó. Y la gloria postrera fue mayor que la primera. Yo vine a decirte: pasó el tiempo, no tienes cosa, pero la gloria postrera será mayor que la primera.